En los años recientes se ha desarrollado una nueva modalidad dentro del mundo evangélico cristiano, a través de la cual se ha intentado restaurar, resucitar el mover apostólico del que disfrutó la Iglesia cristiana del primer siglo. Sus proponentes sostienen que la estructura de gobierno de la Iglesia apostólica se perdió en los siglos y que ahora debe ser restaurada, y esta restauración goza de la aprobación del dueño de la Iglesia, Jesús, quien la compró con su sangre. Cuando Pablo recibe su apostolado, eventualmente él tuvo que ir a aquellos que habían sido constituidos apóstoles primero por Jesucristo, para que ellos confirmaran su llamado apostólico, como nos muestra Gálatas 2 del 8 al 10, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Los nuevos apóstoles de hoy en día no han sido enseñados por Jesucristo directamente, ni han sido testigos oculares de la resurrección, como establece Hechos 1, 21 al 22. Y nos dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tampoco tienen la oportunidad de visitar a los primeros apóstoles, como hizo Pablo, para recibir la confirmación de su apostolado. Un apóstol constituido hoy solo puede aspirar a ser confirmado por otro apóstol constituido por hombres, pero no por Jesucristo. A diferencia de Pedro, Juan, Jacobo, que confirmaron el apostolado de Pablo. Si el texto de Efesios 4, 11, 15 nos guiara a ser nuevos apóstoles, ¿cómo explicamos que la iglesia primitiva no sustituyó los apóstoles al morir? ¿Cómo explicamos que la iglesia estuvo sin apóstoles hasta los años 1970 u 80? Esto es un fenómeno nuevo, y si hay algo que sabemos es que la iglesia tiene 20 siglos de historia, y lo que hacemos hoy tiene que guardar continuidad con lo anterior. Sin embargo, en el caso de los apóstoles vemos una interrupción por más de 19 siglos. Por lo tanto, los apóstoles que describen las Escrituras y lo que la historia de la Iglesia nos dice es que han cesado. Claro que muchos podrían objetar y decir que la palabra apóstol significa enviado. Y sí, en el primer siglo era una palabra muy usada en su original, apóstolos, el enviado. Sin embargo, los enviados de Jesucristo eran un grupo especial de personas, testigos oculares de su ministerio y personas que podrían confirmar el llamado apostólico en otros. En cuanto a la función de evangelizar, pastorear y enseñar a la iglesia, de que habla Efesios 4 del 11 al 15, esas funciones serían ejercidas por los ancianos. De hecho, en 1 Timoteo 3, una de las características de los ancianos es que sean aptos para enseñar. Obviamente lo que estarían enseñando sería la palabra de Dios, con lo cual algunos estarían evangelizando, aquellos con el don del evangelismo, y otros estarían pastoreando y enseñando a la iglesia. La palabra evangelista no define tanto una función dentro de la iglesia, sino más bien alguien que tiene el don del evangelismo. El don de profeta también fue un don temporal, otorgado por Cristo para establecer las bases de la Iglesia universal, Efesios 2:20. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Estos creyentes no tenían la ventaja que tenemos hoy de tener una Biblia completa. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, no fue completado sino hasta finales del primer siglo. De manera que el Señor proporcionó hombres con dones, llamados profetas, que proclamaron mensajes de parte de Dios hasta que se completó el canon de las Escrituras. Debe tenerse en cuenta que la enseñanza actual sobre la restauración de profetas y apóstoles dista mucho de ser
lo que las Escrituras describen acerca de los hombres que tuvieron el don de profecía y el oficio de apóstol. Aquellos que enseñan la restauración de los apóstoles enseñan que nunca se debe criticar o siquiera cuestionar a los apóstoles y profetas, porque hablar en su contra es hablar en contra de Dios. Aunque el apóstol Pablo elogió a la población de Berea por corroborar lo que él dijo con la palabra de Dios para asegurarse de que decía la verdad, Hechos 17, 10, 11. El apóstol Pablo también le dijo a los Gálatas que si cualquiera, incluyéndose a sí mismo, enseñaba otro evangelio, esa persona sería anatema. Gálatas 1, 8 al 9. En todo, Pablo dirigía a las personas a la Biblia como suprema autoridad. Los hombres que afirman hoy ser apóstoles y profetas se constituyen a sí mismos como autoridad suprema, algo que nunca hicieron Pablo y los 12 discípulos. También debe tomarse en cuenta que la Biblia se refiere a los apóstoles y profetas en tiempo pretérito. Segunda carta de Pedro 3:2 y Judas 3:4 afirman que las personas no deben desviarse del mensaje que dieron los apóstoles, pretérito. Hebreos 2:3-4 también habla en pretérito acerca de los que ejecutaron en el pasado señales, prodigios y diversos milagros a través de los dones del Espíritu Santo.